toda América, para todos los canales que se van sumando todo el tiempo. Es sorprendente. Cada vez hay más canales en más lugares que toman esta señal de Canal Luz, y nosotros allí a las 10 de la noche tenemos este lugarcito que disfrutamos tanto y esperamos que la audiencia también lo disfrute. Mucho más cuando el invitado de esta noche es un invitado como... Todos los invitados son de lujo. Ahora me tengo que corregir, a ver si alguien que está viendo el programa, que vino y no dije que era de lujo, me dice, ¿y yo qué soy? ¿Solamente César Vidal es de lujo? No, hay otros más, todos. Pero César Vidal, súper lujo. ¿Qué tal, César? Bienvenido. Abrumado por lo que dices de mí, que como siempre es muy generoso. Sí, no tanto. César, vos pensás que la gente te conoce mucho y yo te digo, no, porque vos no sos argentino. Tampoco creo que me conozcan mucho, pero... No, bueno, pero... No, pero seguramente ser argentino sería un plus. Un plus, que decidiste no tenerlo. No lo decidí, yo no nací aquí. ¿Dónde pero naciste? ¿Sabes que yo pude nacer aquí? No me digas. Sí, mi abuela materna tuvo un novio que era español y que en un momento determinado decidió venirse a Argentina y se vino a Argentina. Ah, mira vos. Y yo me pasé buena parte de mi infancia escuchando a mi abuela materna mientras oía a Gardel y diciendo, tú podías haber nacido en Argentina, porque yo tuve un novio que se marchó a la Argentina. Mirá se vos. pasó lamentando toda su vida no haberse ido con el novio de Argentina. Sí, ¿qué decía tu abuelo a todo esto? ¿Estaría escuchando? Estaban separados. O sea, Ah, bueno, supongo con que era razón. un argumento que se añadía a por qué no me fui a Argentina con aquel novio. Bueno, hubiera sido interesante, pero ¿naciste dónde? Nací en Madrid, Madrid. en España, sí. ¿Por qué le pronuncian los madrileños Madrid? Con una Z, Madrid. Sí. Muchos pronuncian así. En Cataluña dicen Madrid, con una T. Con De una modo, T. Sí, de modo que depende un poco de por dónde vas. Yo siempre he dicho Madrid, pero yo creo que porque a la gente le cuesta decir esa D final, le parece muy afectada, ¿no? Bueno, aquí está nuestro invitado, César. Vamos a corregir algo de su micrófono. Sería bueno que, claro, no se lo había puesto. Pequeño detalle. No A un me hombre... digas que se perdió la anécdota de ese abuelo potencial que pude yo tener para nacer en Argentina. Yo creo que sí, pero dejémoslo allí, lo Muy del bien. abuelo. El WhatsApp para que usted nos llame y participe del diálogo con César Vidal es el 11 6041 3585. Allí está en la pantalla. César Vidal es un escritor de decenas, centenas, creo, de libros, algunos de ellos muy vendidos, y de todos los temas que a usted se le puede ocurrir, de temas teológicos, novelas, comentarios de política internacional, traducciones. Ayer me contaba que tradujo algunos libros de Solzhenitsyn, perdón, del ruso. ¿Cómo es que aprendiste ruso? A mí me interesaba mucho el ruso desde niño, me interesaba mucho la novela rusa, la cultura rusa, y cuando era un adolescente comencé a estudiar ruso. Y es una de las cosas que me ha dado satisfacciones, ¿no? Por ejemplo, traducir ese libro, que es el último libro que escribió Solzhenitsyn, que se titulaba El colapso de Rusia, sí, donde él contemplaba además desde una perspectiva espiritual lo que estaba pasando en Rusia. Y lo contemplaba con preocupación, y como en otros libros suyos, él apuntaba a que la única salida que iba a tener Rusia para remontar la crisis era entregarse al cristianismo. Entregarse al cristianismo. Sí. No se sabe mucho de que él haya sido cristiano. Él era cristiano y es muy interesante. Él cuenta que él creció en una familia inmediatamente posterior a la guerra civil y a la revolución bolchevique en Rusia, y a él le enseñaron el ateísmo en clase. Él era un comunista, incluso convencido durante la Segunda Guerra Mundial. En el curso de la Segunda Guerra Mundial, a él le interceptan unas cartas en las que escribe un amigo y critican la política militar de Stalin, y entonces lo envían a un campo de concentración en el Gulag.
Y él cuenta, en el segundo volumen de Archipiélago Gulag, que es una de sus grandes obras, cómo él se encuentra con Cristo en los campos de concentración, cómo de pronto, en medio del dolor del campo de concentración en Siberia, él de pronto se acuerda de aquello que le oyó a su abuela y en medio de la negrura del Gulag vuelve a brillar esa luz que solamente da Cristo. Y él da testimonio de esto en una de las novelas más populares de él, cuando le dieron el Premio Nobel de Literatura en 1970, que es Un día en la vida de Iván Denisovich, en la que uno de los reclusos en el Gulag es un bautista que se llama Alioshka, que ha conseguido ocultar casi milagrosamente un evangelio de Mateo que relee por las noches cuando vienen de trabajar en el campo de concentración, y al que el protagonista Iván se le acerca un día y le dice: a ver si yo conocía al pope de mi pueblo y era un sinvergüenza. Y entonces Alioshka le dice: yo no estoy hablando del pope, yo te hablo de Cristo. Yo creo que Solzhenitsyn posiblemente en el Gulag se encontró a uno de estos Alioskas, y cuando él quizá le dijo: a ver si todo el mundo sabe lo que es la iglesia, si son el opio del pueblo, etcétera, aquel Alioska le dijo a Solzhenitsyn: yo no te hablo del pope de tu pueblo, yo te estoy hablando de Cristo, y eso permitió que Solzhenitsyn se volviera a reencontrar con él. Qué cosa, ¿eh? Háblanos un poco más de este personaje. Yo creo que hay algunos aspectos muy interesantes de él. Por ejemplo, él escribe un libro cuando él todavía estaba en la Unión Soviética, no había sido expulsado, no se había publicado el Archipiélago Gulag, que es una carta que se titula Carta a los dirigentes de la Unión Soviética. Yo leí ese libro cuando era apenas un adolescente, estudiaba el bachillerato, y me quedé sorprendido porque él empieza haciendo una crítica de la mala gestión de los dirigentes de la Unión Soviética, de los defectos del comunismo, pero curiosamente cuando llega al final de la carta les dice: miren ustedes, la única salida que tiene el pueblo ruso es volverse a Cristo. El gran error que ustedes han cometido no es que hayan dilapidado las riquezas naturales de la Unión Soviética, no es que gestionen mal, eso es cierto. El problema es que ustedes han querido privar a toda una nación, a todo un pueblo, de lo único que da luz y que da sentido a la existencia, que es Cristo. Y a mí aquello me impresionó enormemente. Yo dije: pero bueno, ¿qué tipo de carta puede escribir alguien a unos dirigentes políticos para decirles, después de criticar sin ningún tipo de concesión la manera en que gobernaban, mire, la única salida está en Cristo? Y esto es algo que vuelve a aparecer en las obras de Solzhenitsyn una y otra vez. Era un personaje profundamente creyente. Yo puedo decirte que una de las cosas que a mí me impresionó de él hace unos años fue un DVD con entrevistas en la que le entrevistaban sobre todo. Un videocassette lo llaman aquí. Entonces, en la que le preguntaban por todo: cómo escribe usted, qué dieta sigue una rutina de trabajo, etcétera. Y en un momento determinado él empezaba a hablar de Jesús, y cuando de pronto el entrevistador, sorprendido, un gran director ruso, le decía: ¿usted cree que hay otra vida? El otro le respondía: por supuesto que sí. Por supuesto que sí, hay otra vida, se basa en la resurrección de Jesús, por supuesto que sí. Yo vi ese vídeo en ruso con una amiga mía que es rusa. Estábamos viendo la imagen. Ella no es creyente, pero en un momento determinado de aquella entrevista de pronto me dijo: este vídeo tendrían que verlo todos los jóvenes de ahora. De manera que incluso ella, que no era creyente, se daba cuenta de que ahí había un mensaje que tenía un enorme sentido y una enorme trascendencia. Yo creo que ha sido uno de los grandes escritores. Claro, fue tremendo la noticia cuando recibió el premio Nobel hace 48 años. Y luego pudo viajar a Estados Unidos, al país donde no quedó muy de la libertad. Y resulta que no quedó contento, ¿no? No, él no quedó contento porque su visión era espiritual, y esto mucha gente no lo pudo entender en Estados Unidos. Es decir, les gustaba el Solzhenitsyn que denunciaba las miserias, las crueldades, las insuficiencias del sistema comunista. Eso era maravilloso. Pero de pronto él llegó a Estados Unidos y empezó a decir: bueno, este sistema no es perfecto. Ustedes están destruyendo la familia. Ustedes no tienen una visión espiritual de las cosas, la gente solo corre detrás del dinero. Ni siquiera aman ustedes el arte, con todo lo importante que pueda ser Hollywood. Y aquello a los norteamericanos les desconcertó, porque le habían dado el pasaporte norteamericano, le dieron una casa en Vermont, en una zona que se parecía mucho a los alrededores de Moscú, incluso tenía hasta pájaros y árboles parecidos, y de pronto aquel Solzhenitsyn no era un enamorado de Estados Unidos. Incluso decía: ¿cómo puede haber un régimen democrático donde una persona tiene un poder casi absoluto y le ha votado el 30% de la población y el otro 70%?
De manera que él era muy crítico y sobre todo él era muy crítico en el terreno espiritual. Es decir, realmente los logros económicos son indudables, la libertad que hay aquí no se puede comparar con la dictadura de la Unión Soviética, pero el alma espiritual es algo que no existe y eso lo van a acabar ustedes pagando. Terminó yéndose de vuelta cuando se cayó lo que se llama la cortina de hierro. El telón de acero, como telón decimos. De acero, ¿no? Ustedes dicen telón de Nosotros acero. decimos el telón de acero. Nosotros acá la cortina de hierro. Es cierto, sí. porque es una traducción literal del inglés, ¿no? Bueno, hay una cuestión importante, el regreso a Rusia. Es curioso que con todo el prestigio que él tenía en Rusia, no quiso hacer declaraciones cuando llegó. No estaba dispuesto a pontificar, a dogmatizar, a enseñar, sino que dijo, déjenme viajar por toda Rusia y después yo hablaré. Y se pasó prácticamente un año recorriendo toda Rusia, hablando con la gente más diversa, y escribió un libro que yo traduje al español, que se titulaba El colapso de Rusia, donde de nuevo él analizaba de una manera clarísima lo que era la situación de Rusia. No solo decir, bueno, el Fondo Monetario Internacional no es tan bueno, la manera en que ustedes están gobernando no es tan brillante, etcétera, sino volver a insistir en esa identidad espiritual, en el hecho de que al final, fuera del Evangelio, realmente no existe esperanza para ningún pueblo. Bueno, este es justamente el tema que me gustaría charlar con vos, César. Sos un conocedor de la política internacional. Yo creía que íbamos a seguir hablando de literatura rusa, pero me parece muy bien. No quiero dar muestras de mi ignorancia. No, por favor, en absoluto. A ver, en absoluto. A ver, El jugador de Dostoyevsky, lo leí. La guerra y la paz, lo leí. Los dos tienen un contenido cristiano, sobre todo Guerra y Paz. Sí, Enorme. En una época leía, era joven, leía mucho. Y mucha literatura también de Inglaterra, de Cronin, de Dickens, pero ya me olvidé. Pero me quedaron cosas de Dostoyevsky, del jugador, ¿no? Describe a la persona que se cree que puede resistir la tentación y que va a ir a investigar por qué la gente cae en el vicio del juego. Y él acaba cayendo. Y él cae, pero mal. Tú sabes que él es una novela autobiográfica, él era un ludópata, llegó a empeñar el anillo de boda de su esposa para seguir jugando a la ruleta, y él acabó, Dostoyevsky, sí. Y él acabó dejando finalmente el juego, fruto también de un encuentro con Jesús. Es decir, no le pudo ayudar ni su esposa, que era una santa, llegó a empeñar hasta la ropa de cama para poder seguir jugando, ni los médicos que lo trataron. En un momento determinado, él se encuentra con Jesús y eso hace que su última novela, sobre todo Los hermanos Karamazov, sea una novela extraordinaria, donde de nuevo vuelve a repetirse la idea de que sin el Evangelio Rusia no tiene futuro. Claro, cuando le dicen, Dios ha muerto, y entonces el personaje dice, si Dios ha muerto, todo es posible. Exactamente. Exactamente, esa es una de las tesis de Los hermanos Karamazov, donde aparece esa pequeña novela corta genial que es el relato del Gran Inquisidor, en la cual Cristo aparece en la Sevilla de la Inquisición española y el Gran Inquisidor inmediatamente ordena detener a Cristo y el Gran Inquisidor le dice a Cristo que no tiene nada que hacer en este mundo, que el mundo lo que quiere es vivir en manos de grandes inquisidores y vivir tranquilo. Y Jesús guarda silencio durante todo el relato y cuando acaba el relato uno se da cuenta de que en realidad el único que puede dar luz es Jesús. Se acabó toda mi sapienza de la literatura rusa. Hay gente que pasa por la universidad y sabe mucho menos de literatura rusa. Pondría mi mano en el fuego, te lo puedo asegurar. Después de muchos años de enseñar en la universidad, te lo puedo garantizar. Hiciste un comentario de la Inquisición y de que si Jesucristo volviera, el sistema religioso lo expulsaría. Y me viene a la mente una novela un tanto audaz y profana de Jardiel Poncela que se llamaba La Tournée de Dios. Sí.
¿Fue famosa esa novela? Esa novela ha sido famosa y de hecho todavía en mi infancia era una novela que se leía, como en general mucho de Jardiel, y Jardiel se sigue representando en los teatros de España. Sus novelas se leen mucho menos, pero sus obras de teatro se siguen representando, y Jardiel era muy escéptico con este tipo de cosas. Es decir, él había vivido una época muy turbulenta en España y tenía una visión bastante escéptica de muchas cosas. Claro, él cuenta que, bueno, la Segunda Avenida se prepara, y por supuesto, ¿dónde va a volver el señor? A España. Claro. Donde están los cristianos más santos. Entonces, ¿dónde va a ser? En una montaña. Entonces van todos con todo el boato, las uniformes, ¿cómo se dice? No uniforme, los hábitos. Los hábitos van allí, y de golpe llega y Jesús está vestido con un delantal gris, así de un obrero. Contrastaba con todo lo demás. Claro. Bueno, mirá que me estoy acordando de que esto no, lo leí hace 50, 60 años Pero atrás. es totalmente cierto. Al final, si te fijas tanto en esos relatos de Dostoyevsky, de Solzhenitsyn, de Jardiel Poncela, podríamos citar a Tolstoy y a tantos otros, hay esa visión de que esa religión institucionalizada no es lo que predicó Jesús. Es decir, Jardiel Poncela puede que no fuera muy profundo, pero no era estúpido. Y hubiera dicho seguramente eso de que lamentablemente la casa de oración se ha convertido en cueva de ladrones. Y seguramente si Jardiel lo hubiera escuchado, hubiera aceptado esa parábola maravillosa que aparece en el Evangelio de Lucas, en la cual quien regresa justificado a su casa después de ir a rezar al templo no es un parús, un fariseo que está convencido de su justicia, de su cumplimiento de la ley, de que es súper religioso, etcétera, sino ese pobre publicano que sabe que somos pecadores, que sabe que somos indignos del amor de Dios, que sabe que no merecemos la salvación y que lo único que podemos hacer es arrojarnos a los pies de un Dios que es todo amor para pedirle que nos abra la puerta. Y que además ha demostrado que nos ama, y lo ha demostrado porque Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y ese es un elemento que a mí me parece clarísimo y que incluso en mucha de esta gente llegó, en algunos casos por supuesto llegaron a aceptarlo, es el caso de Tolstoy, de Dostoyevsky, de Solzhenitsyn, en otros al menos empezaron a intuir lo que era falso y la diferencia que tenía con lo verdadero, aunque quizá no llegaran a dar el último paso. Ahora, interesante las cosas que ellos decían de que el Estado ruso quiso anular la religión y no pudo, porque aún subterráneamente sí, la Iglesia siguió funcionando y aún creciendo. Pero vino la libertad, y ahora la Iglesia con libertad en Rusia está mejor o peor que cuando estaba No, perseguida. yo creo que está mucho mejor. Yo creo que en Rusia ha habido un crecimiento del Evangelio muy notable, quizá no tanto como en otros países, pero ha habido un crecimiento muy notable. Yo he tenido oportunidad de hablar con gente que me decía que se colocaba en una esquina, empezaba a hablar del Evangelio y de pronto había gente que se acercaba llorando y recibía a Jesús. En Rusia había ciudades muy extrañas porque eran ciudades de uso militar de la época de la Unión Soviética que no aparecían ni en los mapas. Entonces, cuando desapareció la Unión Soviética y reemergió Rusia, de pronto esas ciudades aparecieron y eran ciudades por ahí perdidas. Y la gente llegaba, predicaba el Evangelio y ha habido un reverdecer enorme. Yo creo que el Evangelio nunca se ha extendido tanto como en la actualidad. Y es bastante significativo. Al final, no solo de pan vive el hombre. Esa es una frase de la Torá de Moisés que Jesús repite enfrentándose a la tentación de Satanás, pero que fue el título de una de las grandes novelas de la época de la Unión Soviética, una novela de Dudinchev, estableciendo que el sistema soviético no podía saciar al hombre porque el hombre no solo vive de pan. Y esa es una gran realidad. Pero en el concierto de la política mundial, la fe es algo ausente. Yo no estoy muy seguro de esto y te voy a decir por qué. Cuando yo era un jovencito, cuando yo llego a la universidad, la fe era algo que iba a desaparecer. Es decir, esto era un fenómeno que se marchitaba, un fenómeno agónico, esto va a morir en cualquier momento. A la vuelta de 1 o 2 generaciones no va a haber creyentes, nadie va a creer. Para lo bueno y para lo malo, eso no es verdad.
Y fíjate hasta qué punto no es verdad que tenemos un problema de integrismo islámico, que puede ser negativo, pero desde luego no será de fe muerte. Seguimos teniendo conflictos en Oriente Medio porque hay gente que considera que determinado pedazo de tierra efectivamente les pertenece sobre la base de cierta interpretación de la Biblia. Ha habido un crecimiento en Hispanoamérica del Evangelio que era impensable hace medio siglo. Yo creo que ni la gente más optimista hubiera podido pensar en esa expansión y, por ejemplo, incluso en Hispanoamérica se están produciendo vuelcos electorales sobre la base de principios que están predicando desde los púlpitos cristianos evangélicos. En Costa Rica de pronto se produce una oposición a la política de género, etcétera, etcétera. En Perú se detienen una serie de leyes, ha pasado en la República Dominicana, de modo que el peso de la religión para lo bueno y para lo malo sigue siendo grande. Y la razón fundamental es que el hombre no vive solo de pan. Y el hombre se sigue preguntando, aunque lo pase relativamente bien, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y qué va a pasar después de este momento agradable que ahora tú y yo estamos pasando. En la familia, alguien que deja de creer. Y una de las razones por la que deja de creer en Dios es que se decepciona de los hombres que hablan de Dios. Ayer, cuando terminaba la reunión, salió un chico muy joven, un chico muy reservado, le cuesta mucho expresarse, que de golpe escribió en su página, o no sé dónde, porque me llegó a mí, que él había decidido no creer. Y yo te lo presenté y vos me dijiste... Sí, yo estuve hablando con él. ¿Qué le decimos? ¿Qué le dice alguien que está en la mesa y que enfrente está uno diciendo, no, yo no creo nada, para mí... todo termina con la muerte, muerto el perro se acabó la rabia y qué sé yo, ¿dónde está Dios? Que venga yo creo que una persona que decide que no va a creer es porque cree. De la misma manera que una persona que decide que no va a comer jamón es porque sabe que el jamón existe y es algo de lo que se aparta. La pregunta está en si en un momento determinado finalmente no va a volver a comer jamón, que es delicioso, o finalmente no va a dejar de luchar consigo mismo y va a aceptar que efectivamente cree más de lo que a él le gustaría. Y yo tuve ayer esa misma sensación. Es decir, hay gente que su insistencia en no voy a creer, no voy a entrar por aquí, este no es mi camino, etcétera, etcétera, suele ser el paso previo, con mayor o menor distancia, al hecho de dejar de combatir con uno mismo y aceptar cuál es la realidad. Nos felicitan por el programa de Pampa del Indio, Gerson Cáceres, de Chaco, es una ciudad, pero casi donde la Argentina se junta con Bolivia, por allí. El programa se engalana con la presencia de César Vidal, Jorge de la Plata. Se engalana. Una persona muy generosa conmigo. Sí. Saludos a César Vidal, es un placer oír todo lo que sabe, Santiago, de Granbur. Bueno, gracias, muchas gracias a los que empiezan a llamar, supongo que van a llamar más, pero porque el tema es cómo ayudar a una persona que dice que no cree a que se encuentre con ese Dios. Bueno, yo creo... bueno, tú verás que yo llevo escrito en la camiseta, esto es casual, no estaba preparado, llevo escrito una frase griega que aparecía en el oráculo de Delfos, que es el istis eutón, conócete a ti mismo. Yo creo que la persona que se conoce a sí mismo, y esto en muchas ocasiones es el inicio de la sabiduría, de pronto descubre quién es. De pronto descubre sus fragilidades, descubre sus zonas negras, descubre su pecado, aunque esa sea una palabra que casi no podemos utilizar hoy en día, que es tabú, descubre sus necesidades más profundas y eso es algo que a la persona la acaba catapultando hacia Dios. Igual que en la parábola del hijo pródigo, donde de pronto el hijo pródigo, que había dilapidado su fortuna, malgastado el capital familiar, estaba pasando hambre al lado de unos cerdos a los que alimentaban porque no le daban de comer ni siquiera como los cerdos, Lucas dice que volvió en sí mismo. Y la palabra es la misma de la persona que ha pasado por una borrachera y de pronto se despierta al día siguiente y dice, ¿dónde estoy? ¿Qué cama es esta? ¿Con quién dormí anoche? Eso le sucede a muchísima gente. De repente, en un momento de su vida, si se conocen mínimamente, si se enfrentan con lo que hay en el espejo, lo que ven es una persona que tiene esas necesidades, que tiene la culpa y la inseguridad, que tiene la fragilidad y la debilidad, que tiene la necesidad y el miedo, que sufre la soledad. Y en ese momento, cuando la persona contempla eso y se conoce a sí misma, la respuesta está en Jesús.
Porque la respuesta de Jesús no es la de la religión institucional. Hágase usted este club religioso y compre el pasaporte para el cielo. Realice determinadas obras y garantícese la salvación. Entregue esta cantidad de dinero y lloverán sobre usted las bendiciones. La idea de Jesús, que a veces es muy desagradable, es enormemente realista. Somos como una oveja que se ha perdido y no volverá jamás por sus propios medios al corral. Somos como una moneda que se cae de un bolsillo y nadie conoce una sola moneda que vuelva a emprender el camino de regreso al bolsillo. Somos como ese pobre hijo que ha desprestigiado y ha despreciado y ha malgastado todo lo que tenía y que en esos momentos sueña con volver a una felicidad que tuvo y que despreció. Y en ese momento es cuando las Escrituras dicen claramente que Dios va al encuentro del hombre y que va al encuentro del hombre en Jesús. Y para mí eso es lo importante. En muchísimas ocasiones lo que yo tengo que hablar con una persona que no cree en Dios, que tiene un rechazo a la religión, no es el pope de tu pueblo, como decía la Liosca de Solzhenitsyn. Yo te estoy hablando de Jesús. Te hablo del médico que puede curar las heridas de tu alma. Te hablo de aquel que puede perdonar aquel pasado que quizá te avergüenza y que sigue pesando sobre ti. Te hablo de la persona que puede darte nueva vida. Y eso para mí es la esencia de la buena noticia que es el Evangelio. Tu vida puede cambiar y efectivamente hay algo que da un sentido a tu existencia y que demuestra que no estás solo como una partícula en este cosmos cruel en el que vivimos. Ojalá muchas personas que estén escuchando el programa puedan captar este mensaje tan profundo, tan claro de César, ¿no? El descreimiento, el descontento, la decepción de la gente con lo institucional, con la religión, les ha hecho cometer el error de, como se dice, no sé si en España también, echamos el agua de la palangana. Sí, con el niño. Con el niño adentro, ¿no? Sí. Yo creo que es muy importante esto que nos está diciendo César, que la verdad, sea inteligente, separar una cosa de otra. Esos que dicen que son seguidores o predicadores de Jesús no necesariamente están honrando a la persona a la que dicen predicar. Y esto es muy fácil de poder darse cuenta, es leer el Evangelio. Me encontré con un hombre no hace mucho que leyó el Evangelio y vio que Jesús era pobre. Entonces entró en crisis, porque el pastor de la iglesia a la que iba era muy rico. Y yo le dije, bueno, pero no hay ningún problema si el pastor hizo el dinero trabajando en negocios bien habidos, no hay ningún problema que sea rico. No, lo hizo siendo pastor. Entonces ya le produjo una reacción que no se había dado cuenta del detalle hasta que leyó el Evangelio. El mejor consejo que nosotros le podemos dar a una persona, cualquiera sea su situación espiritual, es lea el Evangelio, busque a Jesús de primera mano, no que le cuenten, que le digan que lo va a ver por Facebook o por la película cualquiera de Jesús, La Pasión de Cristo, lo que sea. No, lea el Evangelio y usted va a descubrir allí a una persona que hasta ahora no conoce. Me estaba recordando una anécdota de la Edad Media. Tú conoces el episodio en el capítulo 3 del libro de los Hechos, en que Pedro y Juan van para el templo y cuando van a la hora de la oración al templo de Jerusalén encuentran a un pobre desdichado que es un inválido. Y Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y efectivamente el hombre se cura y Pedro da testimonio en el Sanedrín, etc. Durante la Edad Media, en el momento en el que llegaban los tributos de toda la cristiandad a Roma, un papa que veía cómo llegaban los tributos se inclinó hacia su cardenal y le dijo, ya no podemos decir como nuestro antecesor Pedro que no tenemos oro ni plata. Y el cardenal le dijo, santidad, tampoco podemos decir a un cojo, levántate y anda. Y realmente es algo tremendo. Es decir, yo jamás apelo a la religión, ni a la organización religiosa, ni a una confesión, una denominación, etc.
Yo creo que no existe ninguna religión que salve, ninguna denominación, ninguna misión. La única salvación está, como el mismo Pedro le dice al Sanedrín, en Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y la gente a la que yo insto a que tome una decisión intelectual y espiritual es gente a la que yo le hablo de Jesús. Lo que tiene que conocer es el encuentro personal con Jesús. Hay una posibilidad de tener una relación personal con Dios, que va, por supuesto, mucho más allá de ceremonias, ritos o cosas parecidas. Y esa relación personal se da a través de Jesús. Y mi recomendación, incluso cuando hay gente que me dice, bueno, deme una lista de libros de teología que se supone que hay que leer, etcétera, etcétera, para mí la idea es comience siempre por el Nuevo Testamento. Comience leyendo los Evangelios. Si todavía quiere que sea más concreto, empiece a leer el Evangelio de Juan. Si ya queremos empezar de manera más directa con un libro del Nuevo Testamento, pero vaya al Nuevo Testamento, escuche lo que dice Jesús y reaccione frente a lo que escuche Jesús. Y el gran problema es que en muchas ocasiones eso ha desaparecido. Es verdad que el oro y la plata llega a los que predican en el templo, y los que predican en el templo puede que tengan el oro y la plata, pero ya no tienen ese poder en el nombre de Jesús para hacer que un paralítico camine ya. ¿Esa historia de dónde la sacaste? Es cierta, es de la historia medieval y está relacionada con un papa, es una historia auténtica. Y el cardenal seguramente era un cínico, pero acertaba, es verdad, el oro y la plata llegan, pero también es verdad que no podemos ya decir a un paralítico levántate y anda y lo hace. Lo vemos de Juan Pujol, Corrientes, gracias. De Sausalito, Chaco, la familia de Anita, Exor, Roxana. Bendiciones, soy Estela Maris desde Jujuy, viendo con mis niños. Mirá vos, a esta hora de la noche, David y Aarón, excelente el programa. Gracias. Gracias a los que nos llaman. Cuando vos hablás, porque quiero decirle a la audiencia que César habitualmente habla a funcionarios, a diplomáticos, a jueces, a personas de la función pública, intelectuales, con el prestigio que tiene por su cantidad de libros y por haber sido periodista en España por tantos años, tiene acceso a esos púlpitos. Cuando vos hablas y haces mención de algo de esto que estás diciendo, ¿cuál es la reacción del intelectual, del tipo que cree que se la sabe toda? Bueno, depende de quién sea el intelectual y quién es el que cree que se la sabe todas, ¿no? Hay gente que en un momento determinado puede escuchar con educación, hay gente que escucha con incomodidad, hay quien rompe a llorar, hay quien te confiesa que escuchándote una vez en la radio no se suicidó y tú no lo sabes. Y todos estos ejemplos que te menciono son ejemplos a los que podría dar nombres y apellidos. Es decir, uno se queda absolutamente sorprendido cuando de pronto estás hablando con una persona a la que no conoces y te dice: yo había decidido esa noche cortarme las venas en el baño, tenía preparado el baño para entrar y cortarme las venas y empecé a escucharle y de pronto decidí que no iba a poner fin a mi vida. O la persona que en un momento determinado, mientras te está escuchando, de pronto rompe a llorar porque a pesar de su apariencia roqueña y sólida, sin embargo dentro está absolutamente con un alma en carne viva. Uno puede encontrar las cosas más diversas y por supuesto también encuentras gente que en un momento determinado decide orar contigo. De modo que yo generalmente no pierdo oportunidad de hablar a la gente sobre Jesús, porque no sé si voy a tener una segunda oportunidad. Si a mí me presentan una persona como tú, que eres un diplomático, o que eres un escritor, o que eres un simple mecánico, o la persona que limpia los baños en una cafetería, si yo tengo la posibilidad de hablar, yo la voy a aprovechar. Porque no sé si me voy a encontrar otra vez con esa mujer o con esa persona. Y porque además yo personalmente no considero que sea más importante una persona que la otra. Sé que los hombres consideran que es más importante una persona que la otra, pero yo creo que en realidad la única diferencia que se establece en el cielo es si esa persona se volvió hacia Dios o no. Y como dice el mismo Jesús, si esa persona se volvió hacia Dios, aunque hubiera sido un terrible pecador, en el cielo hay una fiesta mayor.
y hay un enorme gozo por aquella persona que se volvió a Dios a pesar de lo que hubiera podido ser. ¿Y el caso tuyo cómo fue, César? En mi caso fue leyendo el Nuevo Testamento en griego. Yo había estado durante casi 5 años en los Testigos de Jehová, procedo de una familia católica, yo creo que como casi todo el mundo en España en aquella época, a finales de los 50. Al final de la adolescencia, perdón, final de la infancia, inicio de la adolescencia, yo conocí a los Testigos de Jehová y estuve con ellos un tiempo, y en un momento determinado yo me convierto leyendo el Nuevo Testamento en griego. Yo había estudiado griego 2 años en el bachillerato, me daba mucha pena perder una lengua que me había llevado mucho esfuerzo y que me gustaba. El libro que conseguí encontrar en griego en el Madrid de aquel entonces era el Nuevo Testamento, y más que por interés teológico, por interés de no perder los estudios, leía todos los días. Y en un momento determinado me convertí al llegar a la Carta a los Romanos. En la Carta a los Romanos yo encontré varias cosas con una enorme claridad. Primero, que todos somos pecadores, y el hecho de practicar una religión, aunque sea de manera convencida y consciente, no nos hace justos delante de Dios. Da lo mismo que uno sea católico, sea testigo de Jehová o cualquier otra cosa. En segundo lugar, el hecho de que no podíamos salvar esa distancia entre nuestro pecado y Dios. Y en tercer lugar, el hecho de que Dios había salvado esa distancia encarnándose, muriendo en la cruz y permitiendo que aquel que aceptaba mediante la fe el sacrificio expiatorio de Cristo fuera justificado y fuera salvado. Y eso para mí fue una gran sacudida. Y fue una gran sacudida en el sentido de que implicó reconocer lo que conocía de mí mismo, aceptar que efectivamente era un pecador, que por supuesto yo no podía salvar la distancia que el pecado había colocado entre mí y Dios, y que al mismo tiempo podía aceptar el amor absolutamente gratuito e inmerecido de Dios a través de la fe. Y eso cambia totalmente mi vida en ese momento, hasta tal punto que yo no conocía a ningún evangélico. No había estado nunca en una iglesia evangélica, no había escuchado una predicación evangélica ni cosa parecida, y durante unos meses después de mi conversión estuve buscando un lugar donde hubiera gente que hubiera encontrado en la Biblia lo mismo que yo. Y pasé unos meses de terrible angustia, porque en esos meses conocí a gente de los grupos más diversos y lo que me decían no se parecía en absoluto a lo que yo había encontrado en las Escrituras. Para mí fue un enorme alivio cuando en un momento determinado, hablando con un muchacho y preguntándole yo sobre lo que él creía, un chico que era evangélico, un poco mayor que yo, me fui quedando sorprendido de que todo lo que me respondía era exactamente lo mismo que yo había encontrado en el Nuevo Testamento. Te voy a contar una anécdota sobre ese encuentro, porque creo que no lo voy a olvidar nunca. Habíamos charlado como un par de horas en su casa, y en un momento determinado él tenía una pequeña biblioteca de libros cristianos y yo le pedí que me prestara algunos libros, y me los prestó. Durante un año ese muchacho fue de una enorme bendición para mí, y un día charlando con él le digo, Miguel Ángel, tú no me conocías, no tenías mi número de teléfono, no tenías mi dirección, yo te pedí una serie de libros que alguno era caro y tú me los prestaste. ¿Cómo lo hiciste? Y me dijo, mira, a medida que tú me hacías preguntas y yo te respondía, se te iba iluminando la cara de tal manera que yo dije, si le presto los libros, este me los va a devolver. Y realmente es así, es decir, cuando uno descubre la verdad y la inmensa hermosura que tiene la verdad y la enorme libertad que hay en Cristo, seguramente hasta se nos ilumina la cara. Sí, claro. Sí. Honor a ese Miguel Ángel, ¿me dijiste? Miguel Ángel Fernández sigue vivo, gracias a Dios, y tiene hijos, y su esposa se convirtió a través de mí. No sé si eso fue casi una devolución del favor en algún momento. Desde Rada, Tili, Chubut, nos saludan familia Villarroel, y del norte, Campo Largo en el Chaco, están mirando el programa, nos miran en todo. Entonces... Lo veo, sí. Bueno, te miran a ti habitualmente, claro. Sí, bueno, pero hoy está la gente obnubilada por tu presencia. Tú eres muy generoso. Mencionaste a los Testigos de Jehová. ¿Puedo abundar un poco en esa parte? Lo que tú quieras, sí. Porque a veces me preguntan, y yo he evitado hacer programas
de tipo apologético así. Pero bueno, aprovechando tu presencia, el testigo de Jehová no cree que Jesucristo sea Dios. No, eso influyó mucho en mi predisposición a la conversión. Es decir, yo tenía la mentalidad de que estaba en la única religión verdadera, y en esa época yo llego a la universidad. Yo llego a la Facultad de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, y mi intención es predicar la fe de los testigos de Jehová a mis compañeros. Y empiezo a pensar en argumentos que podrían convencer a mis compañeros. Y después de idear, digo, bueno, un argumento decisivo son, por ejemplo, las profecías que se cumplen en Jesús. Todavía en aquella época más o menos la gente tenía una idea de la vida de Jesús, ahora a lo mejor no sería tan fácil. Entonces, si yo le muestro a esta gente que hay profecías en el Antiguo Testamento escritas siglos antes de Cristo que se cumplieron en Cristo, parece claro que la Biblia es la palabra de Dios. Y empiezo a ir anotando profecías tras profecías, pero de pronto me encuentro en algo tremendo. Y es que buena parte de las profecías mesiánicas que se cumplen en Jesús tenían relación con el propio Jehová. Jehová iba a ser vendido por 30 monedas de plata, según Zacarías 11, 12 y 13. Jehová sería precedido por Juan el Bautista, según Isaías 40, del 1 al 3. Jehová sería el que llegaría a Sión, según Zacarías 2:10. De modo que de pronto uno se encuentra con que es el propio Jehová, y eso no encaja con la idea de los testigos de Jehová, que creen que Jesús es un Dios y es un ser creado, es una especie de mini Dios. Y aquello hizo que se tambaleara mi fe en la organización Watchtower. Y hubo otro factor que también hizo que se tambaleara, y es cuando yo iba leyendo el Nuevo Testamento en griego, y de pronto yo encontraba determinados pasajes en el Nuevo Testamento y yo decía, esto no es posible, esto no encaja con la teología que a mí me han enseñado. Y cuando iba a la traducción de los Testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo, veía que habían falseado el texto y lo habían cambiado por una no traducción, por una versión que encajaba con su teología, aunque no era lo que decía el texto griego. Te puedo contar como anécdota que yo recuerdo un día, yo recuerdo dónde tenía colocado mi Nuevo Testamento griego en casa. Generalmente, cuando yo iba a la universidad lo llevaba siempre en mi cartera para leer por las mañanas, pero cuando llegaba el fin de semana yo lo colocaba en la estantería. En casa no sé por qué hacía eso, pero el caso es que hacía eso. Y en un momento determinado, yo recuerdo que estaba de pie delante de la estantería, saqué el Nuevo Testamento y estoy mirando, no recuerdo qué estaba buscando, y de pronto mis ojos caen en Romanos 9:5. Donde dice que Cristo es Dios sobre todo, bendito por los siglos. Amén. Cuando yo leo en griego el Christos on Theos, el Cristo el cual es Dios, el Cristo siendo Dios literalmente, aquello me causó una conmoción tal que yo tuve que sujetarme a la estantería porque pensé que me iba a caer. Y es uno de esos episodios que sabes que se te quedan grabados en la memoria, porque yo de pronto vi aquello en griego y aquello fue como si me hubieran dado un golpe en la cabeza, y de pronto sentí que se me movía todo y tuve que agarrarme a la estantería porque vi que me desplomaba con la afirmación de que Cristo es Dios bendito por los siglos. Amén, que aparece en Romanos 9:5. De manera que dejar los Testigos de Jehová no me resultó especialmente complicado, porque había llegado a la conclusión de que sus doctrinas chocaban con lo que decía la Biblia, y que además para apoyar esas doctrinas el cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová no había tenido problema en editar una Biblia con la traducción falseada, ¿no? Pero no sabía dónde ir y todavía no me había convertido. Y durante los meses siguientes, primero fue encontrarme con Dios y con Jesús en las Escrituras, leyendo el Nuevo Testamento en griego, y después encontrar a otra gente que hubiera encontrado lo mismo que yo había encontrado, porque tengo que decirte que en esos meses yo hubo momentos en que estuve al borde de la desesperación, es decir, no encontraba a otra gente. Yo decía, ¿y si yo mismo me he equivocado? No me puedo equivocar, la Biblia es muy clara en lo que dice, ¿y por qué no hay otra gente que lo haya encontrado? De modo que eso fueron unos meses de una enorme lucha, de una enorme zozobra, de mucho orar y de mucho seguir leyendo la Biblia. Hasta que te encontraste con este muchacho. Bueno, no, fue todavía más peculiar. En aquella época tú sabes que la gente escribía cartas. Sí. Esto ya es increíble. Con el WhatsApp, el email y tantas cosas, nadie escribe cartas. Pero yo escribía muchas cartas. Entonces yo bajaba la calle en la que vivían mis padres, iba a dar a una avenida, torcía a mano izquierda y llegaba a un edificio de correos y echaba las cartas. Pero un día
por eso de que estaba de vacaciones, tenía más tiempo, al llegar a la avenida, en vez de torcer a la izquierda, dije, yo creo que hay un buzón de correos a la derecha, me parece haberlo visto. Voy a ir dando un paseo. Y había un buzón. Pero cuando yo echo las cartas y levanto la vista, veo enfrente, en la acera de enfrente, un local pequeñito donde ponía Capilla Evangélica. Y crucé, era un sábado por la mañana, había 2 hermanas limpiando el local y acepté volver al día siguiente a una reunión. Ahí conocí a ese muchacho y curiosamente el lunes siguiente a ese domingo, que yo fui al primer culto evangélico en el que no me enteré de mucho, me lo encuentro por la calle, me invitó a ir a su casa y hablamos durante 2 horas. Y ahí fue donde yo dije, he encontrado la gente que ha visto lo mismo que yo. No sé cómo lo han conseguido, pero ellos han visto en la Biblia exactamente lo que yo he visto en la Biblia. Qué emocionante, ¿no? Pienso hasta en esas señoras que estaban limpiando. Que se quedaron muy sorprendidas porque nadie entraba en una iglesia evangélica y sí. Yo recuerdo que entré y les dije, ¿cuándo tienen ustedes reuniones? Sorpresa total. Pasó una cosa cómica además, me dieron una tarjeta sin darse cuenta de que ese domingo cambiaba el horario de verano. Y entonces, en vez de empezar el culto a las 6:30, empezaba a las 6. Yo, con esa buena costumbre que tienen los testigos de Jehová de llegar antes de la hora al Salón del Reino, a las 6 llegué y vi que no había nadie. Todo el mundo estaba ya dentro de la iglesia porque no empezaba a las 6:30 y yo llegaba con media hora de antelación, yo llegaba al nuevo horario. Y como ya estaba todo el mundo dentro, a mí me daba mucha vergüenza entrar, porque yo quería entrar, sentarme en la última fila, observar y que nadie se enterara. Pero ya estaba todo el mundo dentro. Y pensé en regresar a mi casa, pero en ese momento dije, mira chicos, ya has llegado hasta aquí, entra y te quitas esto de encima. Y cuando entro descubro que hay 3 puertas. Entro de la puerta de la calle y hay 3 puertas. Y no sabía por qué puerta entrar, de modo que entré por la primera que había a la izquierda, que era una puerta falsa, y se oyó un tremendo clom en toda la iglesia. Yo salí despavorido hacia la calle diciendo, bueno, imposible ya entrar y pasar desapercibido, pero de nuevo llegué a la calle y dije, bueno, ya estás aquí, ya entra, ¿no? De modo que entré, tanteé las puertas y la que cedió... No era la iglesia de la puerta abierta. No. Era la de las 2 puertas falsas, por lo menos, pero tanteando las puertas ya una se abrió, yo me senté al final... Y entonces estuve viendo el culto en el que estuve absolutamente desconcertado, porque era un culto de hermanos libres, de la mesa del Señor, donde la gente participaba libremente, y yo decía, pero bueno, ¿por qué se levanta ahora uno y pide un himno? ¿Por qué se levanta uno y ora? ¿Por qué hay uno que lee un texto? ¿Pero cuál es el orden aquí? El orden es que no hay orden, como tú sabes, es un culto de participación libre. Y eso me desconcertó, pero al salir me quedé mirando algunos libros que había ahí, a ver si alguien se acercaba. Se acercó este muchacho y yo le dije que iba a volver el miércoles a un culto de oración y estudio bíblico. Pero ese lunes me encontré con él. Cuando yo llegué al miércoles ya tenía las cosas tan claras que en una entrevista que tuve pocos días después con un anciano le dije que me quería bautizar. Y el anciano me miró absolutamente sorprendido. Además, en España estas cosas no pasan. ¿Cree usted que debería pensarlo? Pues es que lo tengo muy claro. O sea, yo ya conocía esto antes de conocerles. O sea, ahora he conocido a gente que cree lo mismo que yo he visto en las Escrituras. Yo me bauticé a finales de ese año. Qué cosa, ¿eh? ¿En qué librería de Argentina puedo conseguir el Nuevo Testamento interlineal? Yo creo que casi en cualquier librería evangélica es posible que, no sé si las sociedades bíblicas quizá lo tendrán, pero en cualquier librería evangélica se lo pueden encargar. Lo ha publicado Thomas Nelson, es un Nuevo Testamento interlineal griego-español, es mío. Y es un ¿Escribiste el Nuevo Testamento vos? Sí, bueno, el Nuevo Testamento no lo escribí, pero sí lo traduje. Es una edición del Nuevo Testamento en griego, el texto griego original, ¿y la traducción? Con una traducción interlineal, palabra por palabra en español, una traducción al margen, y luego hay una serie de notas, sobre todo explicando las palabras en griego. Está publicado por Thomas Nelson, ahora mismo es una reedición de la primera edición, y como es de Thomas Nelson, cualquier librería evangélica lo puede encargar. Sí. Desde Concordia nos están viendo, desde Masía, también Entre Ríos, desde Mendoza, bueno, de todos lados. Están son puros elogios, ya está. Ya lo elogié demasiado. No, en exceso. Con seguridad que sí. Con seguridad que sí. Hay una cuestión que me gustaría enfatizar, Juan Pablo, y no querría que nos despidiéramos sin decirla.
porque para mí es muy importante y además marca totalmente un antes y un después en mi vida, yo lo he dicho muchas veces, y es la necesidad de leer la Biblia. Yo sé que hay buenos predicadores, yo sé que hay buenos maestros, yo sé que hay buenos seminarios y buenas facultades de teología y muchas bondades en este sentido, pero nada sustituye el contacto personal de una persona con la Biblia. Yo no tuve un pastor orientándome teológicamente, no escuché a un evangelista en una cruzada, no había leído libros de teología, pero lo que a mí me lleva al final a Jesús es la lectura de las Escrituras. Y lo que tú hablabas antes, yo creo que lo mejor que efectivamente se puede recomendar a una persona es que lea su Biblia. Si no conoce a Dios, porque lo encontrará. Y si lo conoce, porque la única manera de crecer y de ir recibiendo luz en su quehacer cotidiano es a través de la Biblia. Y eso creo que nunca, nunca llegaré a enfatizarlo lo suficiente. No, permanentemente estoy enfatizando esa necesidad. Lucho, como me pasa conmigo mismo y con muchísima gente, con un enemigo que es la pereza. Pero es muy sencillo, porque fíjate, una persona que todos los días lee 2 capítulos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que son apenas unos minutos, es el tiempo que pierdes viendo los resultados de la Liga de Fútbol, mucho menos tiempo. En un año ha leído 2 veces el Nuevo Testamento y ha leído la Biblia entera. Y son 2 capítulos del Nuevo y 2 capítulos del Antiguo diarios. Es algo que apenas ocupa tiempo. Al final no es una cuestión nada más que de voluntad. Sí, no, absolutamente de voluntad. La pereza incluye la falta de disciplina también. Pero cualquiera que nos esté mirando es disciplinado, come todos los días. Por ejemplo, duerme todos los días. Es posible que se afeite todos los días, además. Si es una mujer, se somete a terribles torturas en el terreno de la estética. Sí, o sea que y de golpe le estamos diciendo, mirá, tu vida puede depender de que le dediques unos minutos a leer la Biblia. Y yo recomiendo aún más, con todo el avance tecnológico que hoy tenemos, es que, ¿me permites? Sí. César tiene el celular acá. Hay versiones de la Biblia que lo podés escuchar. Además. Porque me estás manejando el auto, no es correcto, no es conveniente ni aconsejable que leas la Biblia mientras manejas el auto. Pero podés ir escuchando. César insinuó el Evangelio de Juan. Búscalo. Si no sabés, muy fácil. Esto es muy fácil. Preguntale a un nieto tuyo, te lo pone, seguro. Y te vas a dar cuenta que es simplemente apretar la pantalla un par de veces y vos tenés en tu oído el Evangelio de Juan. Y lo escuchás otra vez. Y la palabra de Dios tiene poder. Totalmente. ¿Cómo es la espada que separa el alma del espíritu, porque es la palabra de Dios, es así. Y efectivamente la gente encuentra cosas en la palabra de Dios que en muchísimas ocasiones jamás lo pensó. Yo creo que es un desafío que a mí me gustaría que la gente que esté viendo este programa asuma, que lo recoja y que realmente lo convierta en realidad. El desafío de encontrarse con Dios en su palabra, porque va a encontrar cosas que no ha pensado que pudiera encontrar. Va a encontrar el remedio a la soledad, va a encontrar la respuesta al dolor, va a saber que su vida tiene un sentido y sobre todo puede llegar a tener un encuentro personal con un Dios que es un Dios de amor. Ojalá que este programa, César, produzca eso en esa persona que está alrededor de la mesa y que ve la fe de sus familiares, pero le cuesta mucho tener fe. ¿Cuántas veces te han dicho, yo quisiera creer, pero no puedo? Lo he escuchado en alguna ocasión, pero yo personalmente tengo muy claro que cuando una persona está en esa situación ya ha empezado a recorrer el camino. No sé si va a llegar hasta el final, pero está en los primeros pasos. La fe viene del oír. Exactamente. La palabra de Dios, de leerla. Ha probado tantas cosas, le ha hecho caso a tantas dietas, a tantos planes, a tantos secretos mágicos que le iban a cambiar la vida. ¿No le parece que es un buen momento para darle la oportunidad a la palabra de Dios? Usted
no tiene que hacerlo públicamente, no se tiene que enterar nadie, es usted y el mensaje que Dios nos ha dejado. Es un gran desafío, pero quizá como resultado de este programa, César, más de un televidente está tomando la decisión, me voy a poner a leer la Biblia. Bueno, para mí no sería primero nada sorprendente, pero además sería un motivo de gran alegría. En realidad, y lo he dicho en muchas ocasiones, no es algo que yo lo diga aquí ahora contigo, todo el trabajo que yo he desarrollado durante décadas, del tipo que sea, solo encuentra su sentido en el hecho de poder comunicar a otras personas la buena noticia acerca de Jesús. Y eso incluye desde los libros que yo he podido escribir de literatura infantil, a las novelas o los estudios historiográficos, no hablemos ya de libros que tengan que ver con la teología. Para mí, mi vida tiene sentido en la medida en la que yo puedo dar un testimonio acerca de Jesús. Y lo otro son simplemente instrumentos que me permiten avanzar en esa dirección, pero son simples instrumentos, no son fines en sí. Gracias, César. Ha sido un enorme placer estar aquí, como siempre. Vos agarrás este programa y lo pones en tu Yo este programa, en cuanto que tú me envíes el enlace, lo voy a colocar en mi página web, que como tú sabes es, ¿cómo dicen aquí? ¿www o triple B o cómo lo decís? Yo digo siempre www. Lo que decís vos es un error ortográfico. www.cesarvidal.com es mi página web. Ahí estuvo saliendo. Y ahí colgaré esta entrevista. O a mí me cuelga. Bueno, gracias, César. Fue un gran placer. Espero que usted haya disfrutado de la visita de nuestro amigo, ya porque ya es la tercera vez que viene y va a venir muchísimas veces más. Pero queda este mensaje para usted que está viendo el programa y nunca se decide empezar. Hoy es el día. Empiece a leer el Evangelio y algo va a suceder en su vida, créame. Algo maravilloso. Que tenga una buena noche. Nos encontramos mañana. Gracias.